Bueno, entonces vamos a retomar la segunda parte. Listo. Entonces, antes de que comenzara a grabar el video, la compañera Isabel me preguntó si se podía hacer a mano la regresión. Em, digamos que la idea pedagógica de este tipo de actividades es que ustedes también se alfabeticen digitalmente, es decir, saber resolver problemas en un computador. Este código que les voy a mostrar acá es un código que resuelve el problema de regresión cuadrática, ¿cierto? Para los siguientes casos. Entonces, los datos proporcionados por el grupo de Isabela y de Allison los vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer la regresión correspondiente al experimento de caída libre. Están acá. Y al experimento de movimiento en plano inclinado. ¿Ok? Alfabetización digital es poder resolver problemas en un computador, esencialmente. Digamos que hay más aristas, digamos, a la definición de alfabetización digital, pero esencialmente eso es muy importante en esta era. Este código que yo les presento no es un código complicado. Acá simplemente graficamos datos, como ustedes pueden ver, resolvemos el problema de regresión, que es resolver un sistema de ecuaciones lineales, como lo vimos en el póster, y graficar las funciones que ajustan los datos, ¿cierto? Eso es todo. Esto no tiene ningún tipo de programación avanzada, pero whatsoever, ¿cierto? En absoluto. Esto es un problema sencillo, sencillo. Les voy a explicar entonces qué hacemos nosotros acá. Acá primero que todo importamos desde NumPy algunas funciones. Hay algunas que no nos sirven acá, por ejemplo, seno y coseno no las utilizamos, las puedo borrar. ¿Cierto? Entonces, log tampoco lo utilizo, SQRT no lo utilizo, pi tampoco lo utilizo, pero las otras dejémoslo por si las moscas, ¿cierto? Entonces acá lo que estoy haciendo es que estoy en este arreglo, entonces escribo array, abro, ojo, abro y cierro paréntesis y adentro abro y cierro corchetes. Como esto es un vectorcito, separo los datos por comas, ¿cierto? Así es como se ingresa datos en forma de vector, ¿cierto? Lo mismo para Y1. X1 y Y1 corresponden con los datos de caída libre, como ustedes pueden observar. 0.136, 0.250, perdón, con los datos de movimiento en un plano inclinado, 0.0081, 0.156, 0.235. Acá vemos 0.081, 0.056, 0.235. Estos corresponden con los datos de movimiento en plano inclinado. Listo. Entonces, X1 corresponde con los tiempos, Y1 corresponde con las posiciones. ¿Ok? Bueno, muy bien. Continuamos. X2 y Y2, entonces los ingresamos de la misma forma, ¿cierto? Como ingresamos X1 y Y1. Y estos datos de acá sí que corresponden con el movimiento de caída libre. Como ustedes pueden ver, 136, 251, 356. Bueno, ejecutamos cada celda. Acá importamos la librería gráfica. Lo que yo quiero hacer acá es que quiero graficar los datos de movimiento de caída libre y movimiento plano inclinado. Listo. Ambos movimientos bajo el efecto de la gravedad. Entonces lo voy a importar matplotlib as MPL. Esta es una abreviación para matplotlib. Importo matplotlib.pyplot, que es la herramienta para graficar como PLT, y aquí lo que hago es que configuro matplotlib para que la fuente de texto matemático sea stix. Listo, muy bien. Aquí utilizo la función scatter para graficar x1 contra y1 y x2 contra y2. Esto es una matriz de gráficas, por eso tengo que colocarle los índices correspondientes a los ejes. Ax1 de 0 es graficar en el primer panel y Ax1 de 1 es graficar en el segundo panel. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá em, coloco subplots 1,2. Esto significa una fila, dos columnas, como ustedes pueden ver. Esto tiene una fila y dos columnas. Ahora, cuando yo grafico los datos que he obtenido experimentalmente en el laboratorio de Física Mecánica 1, esos datos que he obtenido experimentalmente son datos que se comportan de manera parabólica con el tiempo. Es decir, la relación entre la posición y el tiempo es una relación cuadrática. Nosotros eso lo tenemos claro.
de la expresión para la posición como función del tiempo bajo aceleración constante. Si la aceleración no fuera constante, digamos, esto puede cambiar, pueden haber órdenes, como yo les mostré cuando vimos movimiento parabólico, pueden haber órdenes superiores a 2 en el tiempo, ¿cierto? Debido a que cuando hay fricción, por ejemplo, existe una relación logarítmica entre la posición y el tiempo, pero bueno, en este caso es cuadrática para ambos casos, pero observen que la curva en rojo, o los datos en rojo parecieran no ser cuadráticos, sino lineales, más sin embargo, los de azul parecieran ser ya cuadráticos. La diferencia es que el término en rojo, como está modulado por el seno del ángulo, porque recuerden que la aceleración en el movimiento en el plano inclinado es g por el seno de teta, esa modulación por el seno del ángulo hace que el coeficiente de t al cuadrado sea más pequeño, ¿cierto? Y como es más pequeño, básicamente aquí estamos en la aproximación en la región lineal de la parábola, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es que resolviendo el problema de regresión cuadrática necesitamos saber cuánto vale la suma de los datos en X, la suma de los datos al cuadrado, la suma de los datos al cubo, la suma de los datos a la 4, la suma de los datos en Y, la suma de los datos de X por Y y de X cuadrado por Y. Y también necesitamos saber la dimensión de los datos. Una vez tenemos esta información, ¿cierto? Observen que esta es la información que requeríamos nosotros en el póster, ¿cierto? Ya la vamos a ver. Voy a descargar el póster acá. Entonces observen acá en el problema del sistema de ecuaciones necesitamos la sumatoria de x a la 4, x al cubo, x a la 2, de x a la 3, x a la 2, x a la 2, xn, la sumatoria de x cuadrado y, x por y, etcétera, etcétera. Entonces así yo puedo resolver, obtener los valores de a, b y c, y esto es precisamente lo que significa resolver el problema de regresión, hallar a, b y c de forma tal que la curva y igual a x cuadrado más bx más c se ajusta a estos datos con incertidumbre. Listo. Muy bien. Entonces lo que yo les dije acá era que en este ladito yo quería colocar una gráfica para que quedara, digamos, el póster más vistoso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es que me voy a desplazar hacia el script de Python. Listo. Bueno, entonces acá yo con este arreglo, observen que este arreglo se abre y se cierra con paréntesis, primero que todo. Segundo que todo, segundo que todo, em, este arreglo se abre y se cierra con paréntesis. Eh, Aquí entonces yo abro y cierro un corchete, y en esos corchetes entonces yo voy a abrir y a cerrar corchetes donde van los datos correspondientes a la fila de la matriz. Como es una matriz de tres filas, entonces van a haber tres corchetes, o es decir, tres estructuras que yo ubico abriendo y cerrando corchetes. Entonces, observen. Abro y cierro corchetes, coma, para la primera fila, abro y cierro corchetes, coma, para la segunda fila, abro y cierro corchetes, para la tercera fila, y acá tengo yo mi matriz, ¿cierto? El vector, ¿qué va a ser qué vector? Este vector de acá, suma de x cuadrado y, suma de x, y, suma de y, ese vector en el script de Python, entonces lo represento como un arreglo, como es solamente un vector, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes adentro de los paréntesis y ubico los datos separados por una coma, y esto me da un vector. Acá simplemente digo que T1 es igual a la inversa de T1. Eso no es problema lo que uno coloque acá, ¿cierto? Acá simplemente estoy almacenando la inversa de la matriz que había creado. Y acá con este dot multiplico la inversa por el vector, que es precisamente lo que nosotros mostramos aquí en el póster. Y así es como se calculan los parámetros A, B y C. Entonces,
ejecutamos, voy a ejecutar todo el código hasta ahí. Vamos a ver, entonces ejecutamos, 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 ejecutamos. Muy bien. Ejecutamos, ejecutamos. Y acá podemos observar que para los datos x1, y1, que son los datos, ojo, que corresponden con el movimiento del plano inclinado, obtengo que un medio, ojo, un medio de la aceleración es 1,30, ¿cierto? Entonces es un dato, digamos, un valor pequeño como lo habíamos pronosticado. Ahora, eso significa que, ¿cuánto sería, digamos, otro aspecto que uno puede valorar acá en este tipo de análisis de datos es el ángulo, ¿cierto? Entonces voy a mirar una cosa acá, bueno, una celda aquí abajito, ¿cierto? Eso significa que un medio, a ver, coloquemos esta celda acá, permítanme, yo le voy a cambiar el tipo de celda a esto. ¿Dónde está? Si es Markdown, acá. Entonces voy a cambiarlo para Markdown para escribir acá. Esto significa que un medio, un medio de la aceleración, ¿cuánto vale la aceleración? Nosotros sabemos que vale g por el seno de teta, ¿cierto? Eso era trabajo de laboratorio. Es el parámetro A de la regresión, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, determinar la gravedad, entonces la gravedad de acá sería ¿qué? Sería dos veces por el parámetro de regresión, ¿cierto? Sobre el seno de teta. Entonces yo tendría que saber literalmente quién es el seno de teta. Otra cosa que puedo hacer es que yo puedo saber, entonces, cuánto vale el seno de teta, ¿cierto? Entonces también, en vez de calcular o en vez de estimar la gravedad, puedo estimar el seno del ángulo. Se supone que uno conoce el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo midió con el transportador ahí en el aula, en el laboratorio de física mecánica, ¿cierto? Entonces, pero bueno, también lo podríamos hacer así. Entonces, ¿cuál será el ángulo para que esto, digamos, esto sea un movimiento bajo el efecto de la gravedad? ¿Cuál será el ángulo teta? Bueno, pues vamos a mirar. Muy bien. ¿Cuánto me da A? A es, P1 es un vector, ¿cierto? Es un arreglo de datos que corresponde con A, B y C para el problema de la regresión. Entonces P1 de cero corresponde con A. Es 1,30, ¿cierto? Esto lo multiplico por 2 y lo voy a dividir entre el valor de la aceleración debido al efecto gravitatorio. Entonces 9 acá debe ser más o menos como 9,80, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? Esto es 0,26. Eso sería el seno del ángulo, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a decir acá, from math, import a sine, ¿cierto? Muy bien, entonces acá lo que hice fue que importé el arco seno, ¿cierto? Entonces voy a decir, a ver, acá teta, voy a definir una variable teta que sea igual a seno, ¿cierto? Del valor que acabo de calcular. Esto como me dan radianes, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por 180 grados y lo voy a dividir entre pi. Ups, yo había borrado pi ahora, pues ahora lo necesito, ¿cierto? Entonces acá tengo que importar pi. Muy bien, y entonces acá en esta otra celda voy a escribir teta. Teta es 15,45 grados según lo que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, muy bien. ¿Cuánto si teta, si estos mismos datos hubieran sido calculados para teta igual a 20 grados, por ejemplo? Entonces, revisemos acá estos 2 P1 muy bien sobre la gravedad. Ahí estamos bien, eso es el seno de teta. Bueno, muy bien. Y si yo quisiera calcular, por ejemplo, estimar G, entonces G estimado, esto sería, ¿cierto?
Entonces 2 por la constante de regresión, que sería P1 de cero. Y esto lo voy a dividir acá entre el seno de 20 grados por pi dividido entre 180 porque debe ser en radianes. Bueno, entonces, ¿cuánto me da G estimado? Bueno, me da 7,63. Eso está muy lejos, ¿cierto? A ver, si fueran 17 grados, eso da 8,93, ¿cierto? Si fueran 14 grados, da 10, 15 grados exacto, da 10,08, ¿cierto? Ahí se va acercando un poco más. 15,23, ¿cierto? Da 9,94, es 9,8, ¿cierto? Bueno, entonces, habría que saber, Isabela y Allison, exactamente con qué ángulo tomaron los datos. Y, digamos, a mí, obviamente, me olvidó preguntar, ¿cierto? Entonces, uno podría estimar, ¿cierto? Entonces, uno, digamos, la gravedad según eso, entonces 9,78 como está en las guías. Ahí entonces el ángulo es 15,48. Si el ángulo fuera 15,48, entonces coloquémosle 15,4, por ejemplo. Ahí da 9,83, pues, que es cierto. Entonces ahí más o menos se acerca a 9,78, ¿cierto? Entonces, que no creo que hayan sido 15 y tal grados, ¿cierto? Entonces, no sé, pongámosle, si nosotros le ponemos 20, si le ponemos 20 grados, siempre habría un error, o sea, un error considerable, en la estimación de la aceleración. Yo creo que es mejor colocarle unos 16 grados, ¿cierto? Y con 16 grados, pues da eso. Entonces nos pone listo. Supongamos que lo hicimos con teta igual a 16 grados, y esos son los datos. Igual eso no se puede suponer. O sea, ustedes deben de tener el valor exacto de teta. Muy bien. Para el otro problema, que es el problema de caída libre, ¿cierto? Entonces acá, digamos, más directamente yo hago exactamente el mismo procedimiento, estimo los coeficientes, que en este caso serían P2, y observen que la aceleración debido a la gravedad, chicos y chicas, simplemente sería dos veces esta constante de acá. Entonces la gravedad estimada en este caso sería 2 que multiplica a P2 de cero, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale G estimado? Me da 9,75, que eso se acerca pues lo suficiente ahí a 9,8. Listo. Acá, entonces, ya como tenemos los valores, entonces observen que en esta rutina, vuelvo a decir fig2, ax2 igual a plt.subplots. Esto va a ser una matriz de gráficas, una fila, una columna. El tamaño va a ser de 13,5 centímetros, 13 de ancho, 5 de alto, ¿cierto? Entonces, en el panel cero, gráfico scatter de x1 y1 en rojo, lo mismo que arriba. En el panel uno scatter de x2, y2, lo mismo que arriba, que corresponde al momento en caída libre, ¿cierto? Acá voy a crear ahora un vector que ya tenga muchos puntos. Con este vector de acá es con el que yo voy a hacer regresión. Y voy a crear dos funciones cuadráticas con los valores estimados de la regresión. Entonces, por ejemplo, P1 de cero por xp al cuadrado, xp es este vector de acá con el que yo voy a hacer la regresión, ¿cierto? Entonces P1 de cero por xp al cuadrado más P1 por x más P1 de uno más P1 de 2. Acá tenemos las tres constantes A, B y C para los datos x1, y1. Acá tenemos las constantes A, B y C para los datos x2, y2, ¿cierto? Entonces, estos no son
no es otra cosa que funciones cuadráticas, ¿cierto? P2 de cero por XP al cuadrado más P2 de uno por XP más P2, ¿cierto? Son funciones cuadráticas que deben de ajustarse, observen bien, a los datos, ¿cierto? Con los que evaluamos las constantes de regresión A, B y C, resolviendo el sistema de ecuaciones. Observen que esto es relativamente sencillo. Ahora, de aquí para abajo, lo que hacemos es que organizamos las gráficas de forma tal que todas tengan su título, su etiqueta en el eje Y, su etiqueta en el eje X, ¿cierto? Y le podemos decir fig2.savefig. Entonces, acá em, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a colocarle un nombre a esto. Entonces, por ejemplo, lab poster 1.pdf, le doy Shift Enter. Y entonces me vengo acá para mi directorio. Acá ya aparece, ¿cierto? Paciencia. ¿Qué gráfica, de qué nivel, de qué resolución para colocar en nuestro póster? Igual esta no lo voy a colocar en el póster, pero pues les estoy mostrando cómo se origina la gráfica. Esta es una gráfica en formato vectorial. Y como yo típicamente la subo desde descargas, entonces lo que hago acá es que voy para descargas y le digo, listo. Entonces esto es, no me acuerdo cómo es que la había grabado, creo que la póster 1.pdf, ¿cierto? Ahí me queda para yo subirla a Overleaf. Muy bien. Entonces, ahora, yo aquí en estas otras dos gráficas hice lo mismo, pero acá en estos dos últimos pasos, bueno, acá observen que ya no es una matriz de gráficas, sino que es una sola gráfica. Estas son las que voy a utilizar en el póster. Por ejemplo, esta de acá lo voy a colocar fig3.savefig, ¿cierto? Entonces, y em, ¿qué tenemos por acá? Tenemos, entonces coloquemos acá lab poster 2.pdf, ¿cierto? Bien. Y esta de acá lo mismo. Fig3, recuerden que tienen que ver cómo crearon acá Fig y Ax, ¿cierto? Con qué etiqueta para poderlo usar acá. Entonces, Fig3, save Fig. Entonces, lab poster 3.pdf. Deben de quedar entonces en el directorio, ¿cierto? Hay que esperar, ahí aparecieron, ¿cierto? Le damos descargar a estas gráficas. Vamos a mirar a ver si esas gráficas quedaron en descargas. Efectivamente, esas gráficas están en descargas y las puedo utilizar en mi póster, ¿cierto? Entonces, aquí utilizo esta pestaña para mirar en Overleaf. Muy bien, esto sería nuestro póster, un sample póster. Universidad Nacional, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que yo les había dicho, lo que yo quería organizar acá era que quería quitar esta,
quería quitar esta parte, ¿cierto? De acá, entonces permítanme. Lo que yo voy a hacer es que voy a quitar esta ecuación. Recuerden que preferiblemente gráficas e ilustraciones que ecuaciones, siempre. Entonces acá tengo, voy a pegar esta figura acá. Entonces acá voy a colocar quadratic regression visualization, ¿cierto? Acá voy a subir las imágenes. Entonces selecciono archivos. Entonces póster, la póster 2, la póster 3. Y voy acá con la póster 3 porque aunque yo no estoy analizando la caída libre, los datos de caída libre me sirven mucho para ilustrar el proceso de regresión cuadrática. Vamos a ver cómo queda esto. Bueno, hay que reducir un poco el tamaño de la figura. Vamos a reducirla a 1.5 la escala. Puede ser 1.75. Siempre es preferible tener imágenes grandes que texto. Esto es una cuestión de prioridades, ¿cierto? Entonces, este texto que yo tengo acá lo puedo reducir, ¿cierto? Para darle prioridad a la imagen. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este texto? Pues hay que reescribirlo, ¿cierto? ¿Cuál será la palabra? Digitarlo, no, redactarlo, ¿cierto? No sé si la palabra va a hacerlo de nuevo, ¿cierto? Entonces, why do we aim to study the motion? Bueno, acá, eso sería of an inclined plane of a massive block in an inclined plane under the effect of gravity, ¿cierto? Y puedo dejar una sola, voy a dejar una sola, que es una que me interesa mucho. One can perform quadratic univariate regression to the range, blah, 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 ¿cierto? Entonces podemos dejar esta, una sola. Bueno, parece que esto va teniendo buena pinta, ¿cierto? Em, esto es un póster absolutamente profesional. Lo que yo estoy haciendo acá es, digamos, un buen póster, ¿cierto? Con una buena visualización, un impacto visual deseable, ¿sí o no? Un buen impacto visual, ahí queda la bibliografía, ¿cierto? Muy bien, y entonces acá, por ejemplo, en esta parte podemos colocar la tabla de datos. Para eso me voy a ir acá. ¿Qué tabla de datos? Esta tabla de datos de acá. Y me la llevo para el póster, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, continuamos acá, en el otro lado, ¿cierto? Entonces, acá podemos colocar gathered data of the motion of a massive block in an inclined plane. Eso significa entonces los datos registrados del movimiento de un bloque másico en un plano inclinado, ¿cierto? Estos son los datos. Voy a borrar todo esto de acá. Esto es una enumeración. Estas son ecuaciones. Eh, vuelvo a copiar la tabla. Le doy recompilar. Muy bien. Estos son los datos. Digamos, hay cosas que, bueno, acá no, el título está muy largo, ¿cierto? Entonces, eh, uno le puede colocar como yo les había enseñado, si uno quiere que sea diferente, entonces gather data, dos puntos. Motion, coloquémosle motion acá in an inclined plane. Digamos que acá se sobreentiende que es un bloque másico el que se está moviendo en el plano inclinado, pues, ¿cierto? Y simplemente los títulos guían, digamos, a la audiencia. Muy bien, trial, digamos, es medida uno, medida 2, medida 3, etcétera, etcétera. Ahí están las unidades que coinciden con los títulos de las gráficas, ¿cierto? Ok, bueno, muy bien. Em, acá no sé si colocamos, si de pronto sí hace la tabla un poco más grande, porque no sé cómo modificar el ancho de las columnas, la verdad. Puede ser, a ver, voy a ver una cosa. Bueno, em, a ver, tal vez yo coloco H-space 0,5 centímetros. Significa un espacio horizontal. Tampoco. Tendría que ser como un título más largo, ¿cierto? Trial me gusta a mí, pero como ya tenemos trial en cada una de las filas, podemos colocar experimental trial. A ver qué pasa. Se hace la tabla más grande. Lo que yo quiero es ocupar ahí más espacio. Digamos, esa es la idea que tengo yo. Entonces, es ocupar ahí más espacio, ¿cierto? Ahora acá, en esta otra sección, entonces uno puede colocar, digamos, análisis de resultados, ¿cierto? Ahí pueden hacer un análisis bueno, yo qué sé, pueden colocar un análisis de correlación, el análisis de error, hacer algo, ¿cierto? Entonces puedo colocar acá
Computational results, bueno, entonces acá sería results and discussion. Entonces, lo que voy a colocar acá es la gráfica, ¿cierto? De la regresión que corresponde a estos datos del plano inclinado, ¿cierto? Estos que hay acá, que son a todas luces los que yo debía haber copiado. Hay una cosa. Sí, a ver. Sí, 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 los copié bien. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a copiar, bueno, esto debería ser figura 2 y acá en esta sección, aquí hay tres figuras, entonces vamos a colocar una sola figura acá, pero ahora dos. Y acá entonces quadratic regression, ¿cierto? Eh, Esto sería quadratic regression for data gathered from motion in an incline. ¿Listo? Bueno, para saber cómo nos está quedando el póster, entonces nosotros podemos, vamos acá ir mirando. Esto es un póster de muy buena calidad, tiene un buen equilibrio de texto, ¿cierto? Todavía, digamos, nos falta completar algo de la segunda columna. Eso, digamos, se los puedo dejar a su imaginación, ¿sí o no? Como ustedes ya se lo imaginan. Bueno, una cosa que sí podemos hacer es que deberíamos de reportar el resultado de la regresión, ¿cierto? Eso sí. Pues, here, the values of the regression analysis. Entonces, y ahí entonces colocamos to fit the data to the curve y equal to ax squared plus bx plus c are given as follows. Entonces vamos a ver cuánto nos dio A, cuánto nos dio B y cuánto nos dio C, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos acá en este archivo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería, esto es aquí en este primer análisis. Entonces, a ver, A nos da 1,31, ¿cierto? Y B nos da 1,25. A nos da 1,31, B nos da 1,25 y C creo que nos da menos 6 punto algo, 25, no me acuerdo, por 10 a la menos 5. Esos valores tienen unidades, ¿cierto? Que tienen unidades. A tiene unidades de segundos a la menos 2 para que se cancele con t al cuadrado.
por metros para que me den metros el lado izquierdo. O sea, que A tiene unidades de aceleración. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, que eso lo sabemos nosotros de comparar, ¿cierto? Con, con la ley de cinemáticas de las que nosotros derivamos pues, en el laboratorio, etc. B debe tener unidades de velocidad, ¿cierto? Y C simplemente debe tener unidades en metros. Vamos a ver si C, ¿cuántos queda C? Se da, es menos 6,52 o 53 por 10 a la menos 5. Listo. Muy bien. Aquí, digamos, no puse, esto es results in discussion. Bueno, entonces, los coloco acá. And by knowing that for the motion in an inclined plane, A is equal to G sine of theta, and la posición, entonces colocamos acá la posición Y, la posición en Y, Y of t is equal to Y sub 0, y plus V times t, V sub 0, digamos, ¿cierto? Entonces, em, plus 1/2 acceleration t squared. We can estimate the value of the acceleration due to gravity as follows. Entonces, como vimos, la gravedad es igual aquí a dos veces el coeficiente de regresión para la x al cuadrado sobre el seno de θ. Pues obviamente en ese caso uno tendría que saber cuánto vale el ángulo de inclinación porque pues uno lo hizo en el laboratorio y lo midió tal, ¿cierto? Entonces hay que colocarle a esto yo creo que un g aquí estimado, ¿cierto? Estamos estimando g. Y digamos, uno podría decir que hay aproximadamente, por ejemplo, 9,75 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, ya ustedes tienen que mirar cuál es el ángulo con el que hicieron el experimento. Y acá, entonces, en vez de toda esta carreta de soporte financiero, ustedes colocan conclusions. Si quieren, en final remarks y comentarios finales. Pueden hacer unas viñetas acá, pues colocan begin itemized, ¿cierto? Entonces, bla, bla, bla. Lo que ustedes quieran decir ahí, ¿cierto? Entonces, yo creo que habemos póster, ¿cierto? Con los elementos que se les ha enseñado en el laboratorio, los elementos que se les ha solicitado. Yo creo que esto es todo lo que les puedo enseñar, ¿cierto? Aquí está todo lo que les puedo enseñar. Recuerden,
algo muy importante. Entonces, esto no es un código complicado. Acá no estamos programando, no. Simplemente estamos utilizando Python como una plataforma para analizar datos, resolver sistemas de ecuaciones lineales, para obtener parámetros de regresión y graficar. No estamos programando. No digan, es que no hemos visto programación, ¿cierto? Es que no estamos programando. Estamos utilizando una herramienta computacional para hacer análisis de datos obtenidos en un laboratorio. Bueno, esto es todo. Espero que esto haya sido de ayuda. Quedo muy atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.